Eres un chico de un pueblo en Columbia Británica, Canadá, tienes 14 hermanos y tú eres de los más chicos. Tu padre es un pueblerino comerciante, pero su producto más popular es la mayonesa casera. Tu familia no era muy querida en el pueblo, aún así, tenían éxito y dinero gracias a la mayonesa. Buenas tardes, Master, le ofrezco la siguiente suma de dinero por la fórmula de su mayonesa, con todo esto podrá usted y su familia vivir tranquilamente. No, joven, la verdad no nos interesa. Ok, al menos deme una, la prepararé con la cena. Ya sabes qué hacer, hijo, como esto no está patentado, haz las pruebas para saber de qué está hecha. En las muestras salen restos de sangre y de microrestos cárnicos que no se ven a simple vista. Un día estabas jugando con tus primos, y de repente las autoridades llegan a tu rancho e interrogan a tu padre. Se descubre que los miembros adultos y adolescentes de tu familia cometían actos de y usaban partes humanas para preparar la mayonesa. Tus hermanos y tú tienen un aspecto deforme, ¿o no? Eres producto de una relación sexuosa por parte de tu familia, compartiendo el ADN en generación. Contexto: una familia vivía en una zona demasiado pobre, no había acceso a la educación y otro tipo de necesidades, y también tenían unas culturas algo diferentes. La mayoría de los miembros de la familia tenían un aspecto algo raro, y esto se debía a que practicaban ellos. Ellos vendrían frutas y entre otras cosas una mayonesa, considera la más rica del mundo, la gente le ofrecía mucho más dinero por comprarla toda. Nadie sabía o tenía la menor idea de qué estaba compuesta aquella deliciosa y exótica mayonesa. La mayonesa más rica del mundo. Eres el hijo del gobernador de Nueva York, heredero de la familia más rica de Estados Unidos. Pero a ti no te interesa el dinero ni el poder. Te interesa la antropología y estudiar culturas. Has cumplido la mayoría de edad, y planeas un viaje a Nueva Guinea, Indonesia con un equipo de expertos. Tu misión es buscar esculturas y estudiar a una tribu caníbal llamada Asmat. Durante el viaje en canoa el clima empeora, y caes al agua con marea violenta y tiburones. La canoa queda inservible, pero decides nadar para buscar ayuda. 24 horas después, nadie sabe de ti. Empieza tu búsqueda, pero al 10º día pierden la esperanza. Nunca se supo qué pasó contigo. Incidente: Michael Rockefeller. Durante el embarazo, tu madre toma unas pastillas para la gripe, pero no sabía que también se usaban para abortar. Horas después, los efectos secundarios empiezan. Su hermano, que es médico, dice que tiene que completar el aborto por seguridad, pero ella se niega a perder al bebé. Afortunadamente naces sano, eres un niño feliz, pero un día a tus 6 años, tu padre se va para el cielo. Empiezas a practicar box, pero eres rechazado por tu baja estatura y peso. Después estudias en la carrera de Ingeniería Mecánica en la UNAM, pero te das cuenta que no es lo tuyo. Un día, aplicas para una vacante de escritor en una empresa de publicidad. Escribes para shows de televisión y comerciales. Un director de cine te dice que eres tan bueno como Shakespeare, pero chiquito. De ahí sacas tu apodo con el que todos te reconocen. Tu popularidad empieza a crecer, la televisora confía en tú, te dan 1 hora a la semana para que hagas un programa. Felicidades, has creado uno de los programas más vistos de todo el mundo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Incidente: Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Tienes 12 años y tus padres te dan 10 pesos para la escuela. Pero vas al mercado y con piezas viejas, construyes un radio casero. Pero, todos se burlan de ti por ser el más callado y por tus inventos raros. Ah, eres muy raro, deja de perder el tiempo. Menudo perdedor, de seguro no la pone. Tus 23 años, sigues experimentando con televisores, sueñas con cambiar la manera en la que vemos la televisión. Sin ayuda de nadie, creas un sistema casero, pero muy adelantado a la época.
Tu invento funciona y no lo puedes creer, algo que nadie había inventado en el mundo. Espera, has inventado la primera televisión a color en el mundo, a tus tan solo 23 años. La NASA usa tu sistema para televisar el alunizaje en la misión Apolo 11. Sus estudios en ingeniería lo llevaron a interesarse por la televisión, la cual era en su tiempo toda una novedad y se encontraba todavía en experimentación. Fue entonces cuando su mente inquieta lo llevó a fabricar su propia cámara. De repente en su cabeza surgió una idea inconcebible para su época: la televisión a colores. Todo inició como una mejora para su equipo personal, pero finalmente lo llevó más allá. Fue así que a sus 23 años, y desde el sótano de su hogar, González Camarena revolucionó el mundo de las telecomunicaciones, construyendo la primera televisión. Incidente: Guillermo González, científico, ingeniero e inventor mexicano, sin duda un orgullo para el país. Vives en Michoacán, México, y a tus 50 años te dedicas a cuidar de las mariposas en el Santuario de las Mariposas. Eres un reconocido ambientalista en tu zona, todos te tienen el respeto por ser un gran cuidador de las mariposas. Un día como cualquiera de tu trabajo, te pones tu traje y vas a la hábitat de las mariposas. Al momento llega un grupo criminal a decirte que tienes que irte de la zona o pasarán consecuencias muy graves. Tú te niegas, porque es un hábitat de los animales y no permitirás que unos criminales se hagan de las tierras. Al otro día, tienes una reunión ambientalista, y te diriges a ella. Cuando sales de la reunión, unos tipos te secuestran en un carro, tu familia está preocupada y hace la denuncia de tu desaparición a las autoridades. Días después, las autoridades y los forenses hallan tu cuerpo junto a tu familia llorando de la tristeza. Contexto: Homero Gómez, de 50 años, administraba la Reserva El Rosario, un santuario de mariposas en la ciudad de Ocampo, en el estado de Michoacán. Su cuerpo fue encontrado sin signos aparentes de tortura, según dijo una fuente oficial a la agencia de noticias Reuters. Gómez había sido visto por última vez en persona asistiendo a una reunión en el pueblo de El Soldado en la tarde del 13 de enero y su familia denunció su desaparición al día siguiente. Los parientes dijeron a los medios locales que el conservacionista había recibido amenazas de una banda del crimen organizado. Se sospecha que el activista estaba afectando los intereses de estos grupos criminales en esta zona, y por eso atentaron contra su vida. El cuidador de las mariposas monarcas de Michoacán. Gente, les recuerdo que hay una dinámica activa en el canal, donde me comparten sus dibujos trollg/trollface en Discord o alguna red social, y saldrán en futuros videos y como referencias en los siguientes videos. Asimismo, muchos disfrutamos de sus dibujos y no necesariamente tienes que saber dibujar. También les dejo mi Instagram por si quieren ver la hermosa cara detrás de estos videos e interactuemos un rato. Espero les haya gustado el video y nos vemos pronto.